Muy buenos días a muchos colegas, digo de colegio, y a muchos alumnos, muchachos que han sido alumnos míos a través de tantos años que tengo a dar lecciones en la Escuela de Topografía de la Universidad Nacional. Yo estaba muy tranquilo en mi casa, a pesar de que ejerzo como profesional liberal. En diseño de urbanizaciones y condominios me llamaron del colegio para que viniera a ayudarles, a pesar de que ya estaba disfrutando del primer mes de mi pensión. Me llamaron. Digo, pensé el otro día que no era posible que ya un mes de pensionado me quisieran que yo viniera aquí a colaborar, a conversar con ustedes. El tema de servidumbres, voy a ser muy sincero, tal vez algunas cosas al principio van a parecer groseras, pero no es así. Y voy a explicar más, porque a mí me tocó participar, en 1982 estaba yo muy jovencito, en la redacción tanto del reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones como en el reglamento de construcciones, que son los dos reglamentos generales que tiene el INVU, y vamos a ver en base a qué se han hecho. En primer lugar, tenemos a este señor ahí gordito como este servidor, con un hacha de doble filo, que no es que está diciendo que hay que quitar las servidumbres. Quiero que quede muy claro. Estoy de acuerdo que las servidumbres son una forma de solución urbana bajo ciertas medidas, bajo ciertas cosas. Tiene deficiencias y hay deficiencias que encontramos todos los días. Ya el compañero de la Municipalidad de San Ramón señaló muchas muy interesantes. Sino lo que yo tengo y siempre cuestioné es el nombre de servidumbre. ¿Por qué? Porque vamos a ver que es muy diferente la servidumbre basada en el Código Civil y la servidumbre generada a través de la Ley de Planificación Urbana. Son dos cosas totalmente diferentes y ahora vamos a ver por qué. Una cosa es lo que habla, y normalmente lo hablan los abogados, y una cosa es lo que hablamos normalmente todos los miembros de este colegio. Son cosas totalmente diferentes. Y hay veces se quiere que lo que dice el profesional en derecho es santa palabra, y no es así. O sea, yo siempre he creído que inclusive en este país hay deficiencias muy serias en cuanto a legislación. Por ejemplo, me pregunto, ¿por qué en la sala constitucional no hay un profesional en nuestro ramo? ¿Acaso que la Constitución la hicieron solo abogados? No fue así. La Constitución la hicieron varios ciudadanos de todas las ramas. Recuerdo que en Punta Arenas había don Arnulfo Lee, que era contador y participó en la Constitución de la redacción de la Constitución. ¿Y por qué no hay en la sala constitucional algún miembro del colegio? Debemos movernos porque hay cosas que los abogados entienden como abogados, y no sé si hay veces tienen peritos o hacen consultas que yo creo que por las resoluciones que sacan muchas veces no tienen eso. El Código Civil, yo insisto, que debió haberse quedado con el nombre de servidumbre. En cambio, la que se origina a través de la Ley de Planificación Urbana, pudo haberse llamado sendero, vereda, pasaje. Hay muchos pasajes en el país, no podemos olvidar el pasaje Jiménez en San José. En Heredia había un pasaje Arguedas, en Punta Arenas habían varios pasajes que cumplían más o menos la misma función. Callejuela, el término callejuela es un nombre, inclusive en muchas ciudades, en España, hay muchas ciudades que tienen callejuelas, las viejas calles que se asemejan mucho a la servidumbre que tenemos. Callejón, bocacalle. Inclusive los dos primeros términos, vereda y sendero, están citados en la Ley General de Caminos Públicos, propiamente en la ley cantonal, que son los caminos no clasificados. Ahí está eso. Si bien, después vamos a ver que no son calles públicas. Vamos a ver por qué insisto yo en que una cosa es lo del Código Civil y otra cosa es la Ley de Planificación Urbana. El licenciado Víctor Bulgarelli, procurador agrario en el 2009, indicó: el Código Civil regula las servidumbres en forma general. En consecuencia, no existen servidumbres típicas reguladas. Caso contrario, por la Ley de Planificación Urbana, todas están reguladas y todas son típicas. No hay nada atípico. Más allá dice: como rasgo características comunes a todas las servidumbres que se pueden indicar, entre otras, presentan el principio, y estas son las palabras complicadas para mí, las dos neuronas que me quedan no dan para entender eso, nemini res sua servit. Debe ser, ¿qué quiere decir? Es imposible constituir una servidumbre en terreno propio. Totalmente diferente a las servidumbres con que trabajamos nosotros.
Hacemos servidumbres en el mismo terreno. Vean cómo están las diferencias. Entonces, hay un predio dominante y un predio sirviente. Deben pertenecer a diferentes titulares. Insisto, vuelvo a repetir, vuelvo a darme la razón, no es igual la servidumbre del Código Civil a la servidumbre de la Ley de Planificación Urbana. Don José Causín Barahona, amigo, en el 98 señaló: el propietario de un predio enclavado entre otras fincas ajenas sin salida o sin salida bastante a la vía pública tiene el derecho por ley de exigir el paso por predios limítrofes o circunvecinos para la explotación del suyo. Eso es otra cosa totalmente contrario a lo que hacemos nosotros en nuestro campo. No hacemos una servidumbre forzada, hacemos una servidumbre voluntaria de un propietario dentro de su misma propiedad, genera la servidumbre para habilitar lotes urbanos. Lo señalado por el doctor Barahona en la dispositiva anterior confirma el origen de la palabra servidumbre, la cual proviene del latín servus, siervo o esclavo, del verbo servire, que es servir, ser esclavo, estar al servicio. La etimología de la palabra nos ayuda a ilustrar la situación de que en el caso de las servidumbres generadas en base al Código Civil existe un sometimiento del esclavo al amo, el fondo sirviente al servido. Y esto es totalmente contrario a lo que nosotros trabajamos. El Código Civil, según los letrados en jurisprudencia, señala que las servidumbres generadas a través del Código tienen las siguientes características: pueden ser continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes, forzosas, voluntarias, positivas, negativas, es para propiedades existentes, y no pueden constituirse en el mismo lote. Vea que eso es totalmente contrario a lo que nosotros hacemos. Y hay veces, con el debido respeto de los profesionales en derecho, nos quieren encasillar bajo esas terminologías. No aceptan que esta es otra posibilidad. La ley de planificación, muy por el contrario, dice que las servidumbres son discontinuas, tienen infinitas, tienen una longitud máxima de 60 metros, aparentes, existen, están delimitadas, voluntarias, las hace el mismo propietario en su mismo lote, con el deseo de vender, sirve para generar nuevas propiedades y se constituyen sobre el mismo lote. Vean que esto reafirma la tesis mía de que es muy diferente la servidumbre o el título de servidumbre por el Código Civil a por la Ley de Planificación Urbana. Son antagónicos en cuanto a las funciones ya señaladas. Si respetamos el Código Civil, entonces las otras servidumbres no podrían darse. Entonces, ¿cómo se originan las posibilidades de segregar nuevos lotes frente a servidumbre? Casualmente, en base a la Ley de Planificación Urbana, la Ley 4240, de noviembre de 1968, que valga la publicidad ahí, dicen los entendidos que es la segunda ley sobre la temática existente en América Latina. Esa ley, en su capítulo segundo, crea la Dirección de Urbanismo adscrita al Departamento de Urbanismo. No vamos a hablar aquí en cuestiones administrativas, que para mí es una redundancia, adscribir una dirección a un departamento. Normalmente nosotros sabemos que en materia de administración pública, normalmente la dirección es superior. Y tal así que eso se dio en el INBU, que la dirección consumió el departamento. Después de muchos años el departamento desapareció, nunca se usó el término, y lo que valía era la dirección. Este artículo crea la dirección. Dentro de sus funciones, la más importante es la cuarta, para el caso que nos tiene ocupados, ejercer vigilancia y autoridad para el debido cumplimiento de las normas de interés nacional comprendidas en esta ley y en los reglamentos de desarrollo urbano. El artículo 21, que ya habla sobre la parte de planes reguladores, dice que se tienen que hacer en un plan regulador 5 reglamentos, no menos de 5 reglamentos, que es el reglamento de zonificación, el mapa oficial, el de renovación urbana, el de construcciones y el que nos ocupa casi todos nosotros, que es el del reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones, sobre la habilitación y división de predios urbana de terrenos. En el artículo 32 dice que el reglamento de fraccionamiento, al puntualizar las condiciones municipales para permitir fraccionamiento, urbanizaciones o ambas operaciones, entre otros requisitos, incluirá lo correspondiente a acceso a la vía pública y lotificación. Vea que comenzamos aquí a crear de cierta forma la posibilidad, la ley comienza a crear la posibilidad de que digamos nosotros cuál es un adecuado acceso a la vía pública.
El artículo 36, que ya se lo leyó el compañero Gerard, dice es la forma como se puede negar un visado municipal cuando el simple fraccionamiento se origina en lotes que no tengan menos tamaño del permitido o inadecuado acceso a la vía pública. Ya que vuelve a insistir en el acceso. Sin embargo, una de las potestades, y eso por eso es que nos tienen aquí, si no, esto sería, con el respeto a la municipalidad, esto sería un desorden, porque vamos a ver que a las municipalidades les ha costado mucho poner en vigencia los planes reguladores. Si no me equivoco, San Ramón tiene como 14 años, ¿verdad? Sí. Y así, hubo municipalidades que han contratado 2 veces en la ejecución del plano. Entonces, es una maravilla, no ha funcionado. Gracias a Dios que el legislador fue visionario y plasmó este transitorio. Dice el transitorio segundo, el Instituto dictará las normas de desarrollo relativas a las materias que se refiere el artículo 21 de esta ley. Podrá además confeccionar planes reguladores y delimitar distritos urbanos y demás áreas sujetas a control urbanístico en tanto las municipalidades no hubieran promulgado en la materia o parte de ella sus propias disposiciones. También es muy importante, dice, los preceptos y reglamentos que dicta el Instituto regirán en los territorios jurisdiccionales o en parte de ellos que señalen las normas, a partir de su publicación en el diario oficial. Vea que aquí es muy importante porque es en base a este transitorio que el INBU en 1982 crea los reglamentos relativos. El 82 fue muy productivo en el INBU. No es por propaganda, pero se hizo mucha producción. Después de ahí decayó mucho. Se hizo el reglamento de construcciones, el reglamento de fraccionamientos y el plan GAN. Lo hicieron más o menos en la misma época. Comentario al transitorio segundo. Este artículo fue previsto por el legislador al considerar que muchas municipalidades no dictaran su propia normativa por no ser el plan regulador una obligación, sino una potestad. Las municipalidades, a pesar de que son las encargadas de vigilar el desarrollo, no están obligadas. Por eso es que el reglamento, la legisladora en su momento dijo, esto no puede quedar en tierra de nadie, hay que permitirle a alguien, en este caso el INBU, que era una institución especializada, la posibilidad de que cree las normas generales. De ahí que pueda afirmarse que estas corporaciones se sienten satisfechas con la capacidad de acción que les otorgan los reglamentos generales del INBU, tanto el de construcciones como el de Control Nacional de Fraccionamiento. Vemos que, y ya lo citó Mario, muchas lo utilizan en base a esto. Y muchas municipalidades que han hecho planes reguladores, las pocas que lo han hecho, prácticamente con puntos y tildes el reglamento de fraccionamientos del INBU, inclusive el de construcciones. Acuérdense que, se señalé antes, en el artículo 21 de la ley, dice que tienen que haber 5 reglamentos. Y las municipalidades normalmente no los publican. Dicen una nota por allá que se adoptan los planos elaborados por el INBU, entonces ya pasan a ser de dominio municipal. Ya pasan a salir de la esfera del transitorio segundo para pasar a la esfera de lo que dice el artículo 15 de cómo poner en vigencia un plan regulador de la ley. Pareciera extraño que un artículo transitorio durara en su aplicación casi 50 años. Sin embargo, véase que la ley no da plazos. Y esto es muy importante, no dijo la ley que hay plazos. Ahí hay sugerencias de la Asamblea, de la Sala Constitucional que dice, vea, deberían renovar. No dice la ley que hay que renovar ni el plan regulador ni ninguna de esas cosas. No dice. Es una cuestión de posibilidad que tiene la municipalidad de hacerlo o no hacerlo, de actualizarlo o no hacerlo. Con base a las facultades otorgadas al INBU, en base al artículo del transitorio segundo, la Junta Directiva en diciembre del 82 adopta y aprueba el reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento de Urbanizaciones. Vea que este reglamento, que en el artículo 21 dice que el reglamento de fraccionamiento de urbanizaciones, aquí se le da el título Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, el cual entra en vigencia el 23 de marzo de 1983, fecha en que se publica en el alcance 18 a la Gaceta número 57. Bueno. El artículo tiene como 5 capítulos el reglamento de fraccionamientos. El primero es de generalidades, dice una serie de cosas ahí muy generales. Y dice entre la primera y la cuarta, dice que los lotes que se originen sean de un tamaño aceptable, con acceso adecuado a la vía pública y de forma regular en lo posible. Vean que esto sigue afirmando lo que viene desde la ley. En el artículo 9, en el punto 9,
dice que señala las definiciones. Para los efectos de presente reglamento se entenderá por, y no aparece la definición de servidumbre. ¿Qué pasó? Se le olvidó a la gente que redactó, no apareció. Y es un principio básico del derecho que usted tiene que nombrar en los reglamentos cómo se van, qué es lo que usted interpreta por tal y tal cosa. ¿Qué interpreta por una construcción? ¿Qué interpreta por servidumbre? Como este era el tema, debió haber quedado ahí y no haber quedado tan en el aire. Sin embargo, así salió. Vieron que allá, en el transitorio segundo, dice que el reglamento es de aplicación donde dicten las normas, una vez publicada en la Gaceta, y en el punto 10 se dice este reglamento, y su nombre lo confirma, será aplicado en todo el territorio nacional. Y aquí lo importante es, bien tanto no exista en la localidad un plan regulador que indique lo contrario. Del articulado anterior es resaltable que el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos es de aplicación supletoria, residual y transitoria, en ausencia de norma de rango superior. ¿Cuál es la norma de rango superior y la que obliga a la ley? El plan regulador y los reglamentos del artículo 21. En caso de que carezcan de las disposiciones previstas en aquel reglamento. Es un pronunciamiento de la Procuraduría del 2006. Por lo tanto, las normas ahí contempladas pueden ser modificadas por las municipalidades por medio del plan regulador. Potestad que es normada en los artículos 19 y siguientes de la Ley de Planificación Urbana y concordantes con el artículo 169 de la Constitución Política. Quiere decir esto, que ya estábamos conversando en el interín, la municipalidad puede establecer sus propias normas de reglamento. Las normas, perdón, sobre servidumbre, pero tiene que cumplir con el debido proceso. Yo he insistido siempre, y me disculpen, no puede la municipalidad sacar de la gaveta un reglamento de hoy para mañana. La ley permite que cualquiera de los reglamentos, no son solamente 5, cualquiera, puede ser cualquier otro, puede ser sacado por la municipalidad, siempre y cuando cumpla con el debido proceso de lo que indica el artículo 15 de la ley. Convocar audiencia pública con 15 días de anticipación, 15 días hábiles de anticipación, tomar el acuerdo de adopción, celebrar la audiencia pública, tomar el acuerdo de adopción y publicarlo en la Gaceta. Esa publicación en la Gaceta, la ley dice publicar el acuerdo de adopción. Sin embargo, la Sala Constitucional dijo que no valía solo publicar el acuerdo. Al principio se publicaba unas notitas, 4 líneas que decía: la municipalidad de Pérez Celedón aprueba a partir de esta fecha poner en vigencia las normas del plan regulador. La Sala Constitucional vino a decir que no es así, que tiene que publicarse el reglamento. Y ahí comenzó a complicarse los procesos de planes reguladores. ¿Por qué? Porque antes que marcaba la municipalidad una cosita así en la Gaceta, que quizás no costaría, pongámosle 1.000 colones, ahora tiene que publicar todo el plan regulador. Y estamos hablando de 14, 8, 10, 20 millones de colones de la publicación en la Gaceta. No es en los periódicos de circulación, en la Gaceta. Vean lo caro que es eso. Y ahí viene el problema de los planes reguladores, que muchas municipalidades prevén la ejecución, la elaboración del plan, pero no prevén los costos para publicarlo. Entonces de ahí, vea que prácticamente desde el 2001 que se modificó el plan regulador de Mora, de Ciudad Colón, no ha salido casi ningún plan regulador nuevo. Ya están estancados ahí 16 años o más años. Perdón. En cuanto a accesos, ya en el capítulo segundo de fraccionamiento, dice que los lotes frente a servidumbre, dice todas las parcelas resultantes de un fraccionamiento tendrán acceso directo a la vía pública. Dice que el fraccionamiento es frente a vía pública. Y en casos calificados, tendrán el INBU y las municipalidades podrán admitir la subdivisión de lotes mediante servidumbres de paso, siempre que se cumpla con las siguientes normas. Las servidumbres se aceptarán en terrenos especiales en que por su ubicación o dimensión se demuestre que es imposible accionar con acceso adecuado a las vías públicas existentes, utilizando preferentemente para casos donde ya existan viviendas en el lote. ¿Qué podemos comentar sobre este artículo? La norma señala claramente que los fraccionamientos frente a las servidumbres se aceptan para casos calificados. Sin embargo, la deficiencia de las normas es que precisamente no se definieron los términos de esa sección. Los términos, cómo se calificaba esa sección, no están. Entonces, le corresponderá a la municipalidad, en el plan regulador, tratar de
subsanar esa deficiencia. Ahora, debido a eso, que no se publicaron esos términos de sección, el tipo de fraccionamiento se convirtió en una generalidad. No conozco en este país ningún topógrafo, salvo que esté dedicado con dedicación exclusiva a una institución, que no haya hecho servidumbres. Todos han hecho. ¿Por qué? Porque se volvió una generalidad, una forma de desarrollo, digo yo, no estoy en contra de ella, se hizo. Entonces se volvió una generalidad. Y la servidumbre puede originarse en terrenos especiales. Vea que dice esto, está en rojo, pero está en el reglamento, en la norma que pusieron. Ya sea por su ubicación o por su dimensión. Ya sea que por su ubicación o dimensión no se pueda fraccionar frente a una vía pública existente, o sea muy oneroso formular una urbanización. Esto nos supone que el lote madre, donde se define la finca madre, bajo términos generales debe tener poco frente y mucho fondo. Soy sincero, el caso que expuso el compañero Gerald, no me explico cómo pudo haber pasado. ¿Por qué? Y le voy a dar un volado porque lo que todo el mundo hace es que primero se agregan lotes más grandes, hace la servidumbre y después... Pero en ese caso, así, no sé, como dice el señor de Gerald, no sabemos si fue todo al mismo tiempo. Si fue todo al mismo tiempo, ahí se violaron todas las normas. Me interesa cómo, pues estamos diciendo, se da bajo ciertas condiciones, bajo el principio básico que maneja la lógica que los lotes tienen que tener poco frente y mucho fondo. Eso es lo que me permite a mí decir, puede hacer una servidumbre para desarrollar los lotes al fondo. Además, por indicarse preferentemente cuando existan viviendas, esa situación deja de ser una exigencia para hacer una situación opcional. Es una opción que exista o no exista. El preferentemente no es una obligación. Se creó con la idea que era para el caso de que un señor tenía y los hijos construyeran por atrás, como se citó ahora, para atrás y el hijo. Entonces, darle una posibilidad de que esto, pero no era una obligación. Continúa el reglamento diciendo, en subdivisiones de hasta 3 lotes, para vivienda unifamiliar se tendrá la servidumbre de 3 metros y una longitud de servidumbre de acceso no podrá ser interior, exceder los 60 metros. Vean que aquí nos vuelve a confirmar que esto es contrario a lo que dice el Código Civil. La servidumbre está normada y regulada. 60 metros y mínimo 3 metros. No hay otra, jóvenes. Pueden ser más grandes, 4, 5, 6 metros, pero de 60 no podemos pasar. Ese artículo que es lo resaltable, que pueden existir servidumbres de paso para 2 lotes, pero tienen que tener 3 metros. Ahora, no es lógico plantear una servidumbre para un solo lote. ¿Por qué? Porque para eso el reglamento previó el lote irregular, que es el famoso lote bandera, que solo hay 2 opciones, con 3 metros de frente o 4 metros de frente. Y el fondo es máximo 30 o máximo 40. Es máximo la longitud, ¿verdad? Solo esas 2 opciones hay. Ahí una vez me dijeron que el registro estaba aceptando lotes de 5 por 50 o 6 por 60. No existen. Eso estaban inventando, esa norma no existe. Nos impone también una restricción de uso, ya que con acceso por medio de servidumbre solo pueden originarse lotes destinados a vivienda unifamiliar. Vea que no se admite bajo esa condición, bajo esta figura, ni hoteles, ni multifamiliares, ni comercio, oficinas, hoteles, hasta iglesias y talleres han habido permisos municipales ubicados ahí. No pueden, señores, según esto. Y acuérdense que las acciones de todos los funcionarios públicos tienen que estar apegadas a la normativa vigente. No puede ser de invento. Me acuerdo que en aquella época yo, jovencillo, estaba en la redacción, era uno de los más pichoncitos, por decirlo así, en aquella época, más pollitos dicen ahora. Pregunté por qué 60 metros, me cuestioné por qué 60 y no 50 o 40 o 100. Y me dijeron que de acuerdo a consulta que habían hecho a los bomberos, al cuerpo de bomberos en aquella oportunidad, era la longitud recomendada de acuerdo a las mangueras de bomberos. Eso me dijeron, y yo me quedé con eso toda la vida. Digo yo, bueno, me di por satisfecho, ya me dieron una razón. Si los bomberos, para mí son santa palabra, dicen eso, ya, finito, no lo pongo en discusión. Después, muchos años después, cuando estábamos hablando del ancho de las calles con bomberos, decían, vean señores, no sé cómo permitieron ustedes servidumbre, dicen los bomberos. Y no digan a los bomberos, no involucremos a los bomberos en esto, porque no nos dejan hacer servidumbres. Dicen los bomberos que por simple irradiación de una casa quemándose aquí, por simple irradiación se quema la casa al frente a los 6 metros. Entonces, en una servidumbre de 3 metros,
estarían llamas las dos al mismo tiempo. Entonces no involucremos a los bomberos en esto porque posiblemente nos obligan a cerrar la servidumbre. Y después dice, y aquí es muy relativo, hay veces yo no me explico por qué, si la cosa está normada, hay municipalidades que insisten en hacer consulta a la Procuraduría que si pueden ser más de 60. No hay, está normado. Y así lo han dicho la Procuraduría, no solo en el 2011, sino en varias oportunidades. 3 metros mínimos y 60 metros. Por cada lote adicional, como vimos, se requiere 1 metro adicional en el ancho de la servidumbre para 4 lotes, 4 metros de servidumbre, 5, 6, etcétera, así concordantemente. De ese artículo podemos señalar que no pueden existir servidumbres que superen los 6 metros de ancho, no hay. Por eso, cuando hicieron el reglamento de condominio, que ahora lo señaló Gerald, se pueden hacer condominios frente a servidumbre ya existentes. Ahí es el reglamento, existentes, y no es que se van a hacer para hacer el condominio. Es sobre servidumbres existentes y que ya tengan de preferencia, dice, o que ya tengan los servicios, o alguien se encargue de ponerlos allá adentro. Y dice que el mínimo es 7 metros. Entonces aquí dice que no podían haber servidumbres de 7 metros, ¿cómo es que pasan servidumbres de 7 metros? Ya tenían que estar inscritas. Pero son maravillas de este país que todo es posible. Las fracciones de metro en el ancho de la servidumbre no pueden ser tomadas en cuenta para permitir un número mayor de lotes. Así una medida de 365 en el ancho de la servidumbre no faculta a tener 4 lotes. 365 solo faculta a tener 3 lotes. Complete los 35 céntimos que le falta para que pueda tener 4 lotes. No hay más. Frente a servidumbre solo se podrán segregar un máximo de 6 lotes, todos lo sabemos. Y aquí lo importante de señalar de ese artículo es que los lotes que están frente a la calle pública no entran en la consideración de la servidumbre. Ok, los lotes, vean que hay esos lotes señalados con el círculo verde, no entran en la consideración de la servidumbre. Estos están frente a la calle pública. Entonces, por lo tanto, dependiendo del fondo de esos lotes que tengamos, podemos tener 7 lotes, 8 lotes, 9 lotes, quizás 10 lotes en una propiedad en la cual hicimos una servidumbre. ¿Okay? Frente a la servidumbre solo 6, pero los que están afuera, están afuera. En el 2.14 dice todos los representantes de las subdivisiones deberán tener las normas mínimas reglamentarias y el área de servidumbre no será computable para efectos del área del lote. Y sobre ella no podrán hacerse construcciones. Esto ha generado montones de problemas que ya señaló muy gráficamente Mario. Del articulado anterior es resaltable que los lotes frente a servidumbre deben tener un área mínima de 90 metros cuadrados cuando cuenten con servicio de cloaca en uso, o de 120 en caso contrario. Y o las cabidas reglamentarias, bueno, estas cabidas están reglamentadas en el artículo correspondiente a urbanizaciones, o en su defecto la cabida mínima que establezca el plan regulador. Si el plan regulador dice que en esa zona residencial los lotes mínimos son de 300 metros, entonces el área mínima ya no son 120 o 90, sino son 300 metros de lote. Voy a ver si es negocio hacerlo o si no es negocio. En cuanto al frente mínimo, del lote frente a esa servidumbre deberá tener mínimo 6 metros. Y vean que aquí no ha señalado ninguna excepción. Y dice por ahí un procurador que cuando hay excepciones ya no es excepción, es norma reglamentada. El artículo 15, no obstante lo indicado en la servidumbre anterior, en cuanto a la servidumbre de municipalidad, ni las instituciones no tienen obligación de darle mantenimiento ni de prestar servicios en los lotes interiores. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la limpieza, y así lo dijo la Procuraduría, la limpieza y el mantenimiento de la servidumbre es responsabilidad exclusiva de los moradores, de los lotes interiores. Bajo esta premisa, y así le contestó a una municipalidad, bajo esta premisa, la respuesta a si la municipalidad puede invertir recursos en obras de infraestructura en servidumbres sobre propiedad privada debe ser negativa. Hay veces yo no me explico cómo las municipalidades insisten en invertir recursos públicos, que son de todos nosotros, que pagamos impuestos, en una propiedad privada. O sea, eso no me pasa a mí por la cabeza. Legalmente no sé que no me traen eso de
de incumplimiento legal, pero a mí no me pasa en la cabeza. ¿Cómo puede ser que una municipalidad se trate de servir a un particular en costa de los beneficios de todos? Yo le contaba una anécdota, cuando yo fui director le decían que yo era muy bravo, no era eso, sino simplemente, inclusive una vez dicen, nosotros tuvimos problemas, no, un momentito, yo nunca he tenido problemas con nadie. Usted tiene problemas con los reglamentos y las leyes de este país, no conmigo. Yo simplemente soy un depositario temporal de la vigilancia, nada más. Nada más, no soy la ley. Entonces no diga que tiene problemas conmigo, no la tiene. Le he contado una anécdota que una vez yo recién elegido de los alcaldes, un alcalde tipo cowboy, con fuertes botas, una bellota así, camisa de cuadros, jeans. No sé si el caballo lo dejó en el parqueo. Pero me decía, ¿a usted qué le importa con el asunto de las calles públicas? ¿A usted qué le importa si yo declaro calles públicas? Le digo, no me importa, señor. Es una voluntad suya, la declaro o no. Ahora, explíqueme cómo va a ser usted o el que viene más adelante para mantener esa calle. Si es obligación de entregar la calle en los términos que usted quiera, por ejemplo, asfaltada o adoquinada, o si quiere una chapa, un baño de oro con diamantes para dividir los carriles, eso es cuestión suya. El urbanizador dirá si le conviene o no le conviene. Pero todo lo que usted exonere hoy, mañana lo paga la municipalidad. Y lo paga más caro. Y no me venga con el cuento a mí de que hacen eso porque salen más baratos los lotes. Mentira. La ganancia es ganancia. Y si invierten más, ganan más. Es ganancia, simplemente. Quitémonos de esa fala que le para gente necesitada, para ayudarle a la gente. Si le voy a necesitar ayudar a la gente necesitada, le regalo el lote, porque se lo voy a vender. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un negocio. El fondo es un negocio. Si tuviéramos a hacerlo, damos buena voluntad, le donamos, como hace mucha gente en el país, ya ha regalado lotes, da los lotes de una familia. Antes se hacía mucho de los lotes de fincas que tenían grandes, que hacían las casas de los peones. Al final, el señor, la escritura decía, bueno, le dejo las casas a los peones, te lindaban y se le da una donación. Pero lo que es vender lotes es un negocio. Y el negociar es comerciante. No vengamos con otro término ahí que estamos ayudando, que somos próceres. No. No nos engañemos. Por ser la servidumbre parte de una propiedad, los medidores de los servicios de agua y electricidad deben ubicarse en la vía pública y no en el interés de la servidumbre. Esto contrasta con lo que señaló ahora el compañero, no sé, salvo que aquí es una cuestión de imposición de normas, reglamentariamente la sacaron diferente a eso, pero eso es lo que siempre prevaleció. Al formar parte de la servidumbre de una propiedad privada y por ende solo ingresan los que viven en los lotes internos, no se justifica destinar área del terreno a los elementos de retorno vial. Hay veces llegaban, en la función pública cuando me llegaban, con rotondas en una servidumbre. O una T, una Y. ¿Para qué, señores? Si el que entra ahí, eso no es vía pública. El que entra ahí es solo porque vive ahí, o porque yo lo invité. Pero no va a entrar nadie a dar vuelta allá adentro. Insistían con eso. No necesitamos perder terreno en eso. Es más, la ley de planificación urbana dice, el reglamento dice que cuando se utilice más del 20% de una urbanización de terreno en calles públicas es que el diseño está muy malo. Y efectivamente así se da. Cuando es más del 20% recomiendo a ustedes como profesionales que le digan al profesional que diseñó que revise esas normas, salvo hay casos excepcionales, pero parece que está muy dimensionada, sobredimensionada esa calle. Y estamos gastando terreno en calles que hay que mantenerlas a futuro y al final muchas municipalidades ni las mantienen, dejan, la misma gente es la que las hace. Y podríamos dársela en el lote interno, la parte interna del lote a las personas, que puedan ahí sembrar, las señoras puedan sembrar rositas o los señores puedan sembrar, qué sé yo, tomates o cualquier cuestión. Servidumbres agrícolas, esa fue una posibilidad. Como bien saben, este artículo, el artículo original hablaba de 7.000 metros, ya después se modificó en 2006, 2005 por ahí, y se puso de 5.000 metros, y se habló por la posibilidad que antes solo era servidumbre agrícola y ahora se metió la servidumbre de uso pecuario o inclusive forestal, que antes no existían, antes ya decía solo agrícola. Y la servidumbre en este caso tiene que tener 7 metros y deberán estar dentro de las parcelas, en parte total o en parte proporcional. Eso es lo que dice la norma. De ese articulado es resaltable que
Las servidumbres agrícolas, contrarias a las de paso, no tienen ni longitud máxima, ni hay límite de la cantidad de lotes que enfrenten a ella. Pueden ser 200 lotes y puede tener kilómetros. Y mientras que las servidumbres de paso están fuera de los lotes, en este caso tienen que estar dentro. Y señalo el caso del Plan GAN, que el Plan GAN, como es una norma específica, por decir un plan regulador regional, creado por un decreto, las parcelas mínimas en este territorio siguen manteniéndose en 7.000 metros. Entonces, todo el territorio que comprende desde Alvarado hasta Atenas y las montañas al sur de la Abuelita, las montañas al norte de Heredia, cualquier parcela agrícola en este territorio son 7.000 metros. Además de eso, el mismo decreto estipula que las servidumbres de infraestructura de agua tienen que ser con lo mínimo de 6 metros. En el otro lado, fuera de aquí, podemos encontrar servidumbres de 3 metros para aguas. Aquí son 6 metros. O si la institución interesada dictamina una norma diferente. Sabemos que para electricidad hay servidumbres de 20 metros, 30 metros, no sé cuánto más, dependiendo del voltaje. Deficiencias de lo normado. Vea que no se indicaron regulaciones sobre la forma que pueda tener la servidumbre. Nosotros dijimos que es recta y siempre entendimos que iba a ser recta, pero nada impide que la servidumbre sea sapricista, que tenga una S, que tenga una L invertida, una Y o una T. Nada impide, el reglamento no dice que debe ser recta. Lo que sí dice es que no puede cumplir el mínimo del ancho, ni el máximo, ni la longitud máxima. Para mí, si está entre esos términos, es factible aceptar una servidumbre. ¿Perdón? Y sumás toda la longitud de la servidumbre. Sí, el ancho también. Deficiencia, ya lo señaló muy claramente Mario, gráficamente puso ejemplos muy interesantes. No se cuenta con regulaciones sobre pendiente máxima ni sobre los problemas inherentes a esta situación. En el caso de la pendiente, tenemos problemas con las pendientes negativas y las positivas. La negativa, como ya lo señaló Mario, genera problemas muy serios con la evacuación de aguas hacia atrás. Si el inmueble que estamos segregando no colinda con un curso de agua, vamos a generar una servidumbre de agua sobre el vecino de atrás. Y muchas veces el problema es que ese vecino va a cobrar por esa servidumbre. Le voy a ser sincero, puede cobrarles a ustedes un ojo, o al propietario un ojo de la cara. Tienen derecho. ¿Por qué? Porque la ley dice que las aguas que discurren libremente por el terreno agrícola pueden ir de una propiedad a la otra, sin la intervención del hombre. En el momento que canalizamos eso, ya no, tenemos que llevarla adecuadamente a la CEPI. Entonces, en el caso de la pendiente negativa se genera ese problema, muy serio, y se dio en muchos casos. Pendiente positiva, también lo señaló Mario, muy claro se da. Las aguas vienen descubriendo, hay veces entra una cantidad de agua que pasa más allá de la acera cuando hay. No solo la cantidad de agua, trae barro, trae piedras y todo eso las deposita allá, porque muchas veces estas servidumbres se dan donde no existen servicios de infraestructura de recolección de aguas. Entonces se genera, y siempre se da ese problema. La cuneta queda tapada, entonces ya queda una rampa, ya no queda una cuneta. No se demora lo referente a la infraestructura, dónde ubicarla. Sus especificaciones técnicas, señalaba muy bien Mario, que ya la municipalidad va a normar eso. Yo insisto que tiene que ser a través del debido proceso. Puede perfectamente la municipalidad decir qué tipo de infraestructura, dónde la va a ubicar, qué tiene que tener, qué no tiene que tener, mínimo. Eso queda a disposición de la norma municipal. Debido a que los medidores de los servicios públicos deben quedar ubicados en la vía pública, trae como consecuencia la posibilidad de ocurrencia de un contacto directo de líneas eléctricas. Son líneas que muchas veces están, como Mario lo señaló, sostenidas con bambú, con restos de reglas que sobraron de la construcción, de piezas de madera. Con eso abren una T y ahí pasan las líneas. No respetan las distancias de seguridad entre las construcciones y la línea de suministro eléctrico. Bueno, muchos de ustedes deben saber que hay una distancia mínima entre la línea y la construcción. Existe una clara pérdida de tensión, porque normalmente, imagínense la casa que está a 60 metros, y más de 60 metros, porque a los 60 termina el verdombre, pero la casa puede estar más allá, y la línea viene caliente de afuera. Normalmente no calculan bien el calibre de la línea y pierde una gran tensión
en solo calentar esa línea, pierde electricidad. O sea, esta persona está pagando electricidad que se la cobran allá afuera y no la está recibiendo. Pero no es problema de la compañía le está dando servicio, es problema de eficiencia de la red. Debido a la estrechez del acceso se generan ciertos problemas de incompatibilidad. Hay grandes problemas de incompatibilidad con el servicio de servidumbre. Cuando estaba en Limbo, todo el tiempo llegaban a creer que el Limbo iba a ir a plantear un pleito contra el vecino por la servidumbre. Hay incompatibilidad, inclusive de agresión vecinal, se dan muchos problemas de este tipo. Hay frecuentes interrupciones en el paso, y más ahora que todos tenemos carrito, y muchos de los que viven en la servidumbre tienen carrito también. Entonces entran, y como era una casa ya hecha, no tienen el parqueo, entonces simplemente estacionan en la servidumbre. Entonces viene el viejillo de atrás, bravísimo, un viejo cascarrabias como yo, y ¡pa! Comienzan los pleitos. Se da esos problemas. No se indica nada sobre la obligatoriedad de cesión de áreas públicas contempladas en el artículo 40 de la ley y en el reglamento. La ley es muy clara, en el artículo 40 dice que todo fraccionamiento fuera del cuadrante de las ciudades debe ceder área pública. Y el reglamento no hizo excepciones para eso. Debe tener área pública. Ahora, ¿dónde ubicamos esa área pública? Sí, por reglamento tiene que tener 10 metros de frente a calle pública. Y los lotes del frente ya los vendimos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen las municipalidades? No sé cómo resuelven eso. Y otra situación, ¿qué hacemos si vamos a segregar 6 lotes de 120, que da 720 lotes, de 720 metros por ahí, si no me falla la poca matemática que sé? De eso, y el 10% sería un lotecito de 72 metros. ¿Qué hacemos en 72? ¿Qué le sirve a la municipalidad 72 metros? 10 por 7. Se lo roban. Y al final son lotes tan pequeños que la municipalidad muchas veces no es vigilante y el mismo vecino corre la cerca. Y eso se da. Ahora yo me pregunto, ¿por qué el reglamento no dijo, en lugar de ceder área pública, ceda en la previsión vial, ampliación vial? Y vamos regulando todas las calles a 14 metros. Podría la municipalidad decir, cambiar eso, en lugar de hacer, a pesar de que el reglamento, pero es por materia reglamentaria que dice que deben regularla, pero por materia reglamentaria podemos decir, en lugar de hacer área pública, vamos a hacer que nos ceda la ampliación vial. Y vamos regulando un poco más las cosas. Para último, para no que tener más tiempo, dice que no se estipula nada sobre la necesidad o no de los retiros frontales de construcción en las servidumbres. No dice nada el reglamento. Entonces hay veces, dice que no se podrá construir, pero eso es relativo en este país. No sabemos si tenemos que dejar entrar en el jardín o no tenemos que dejar sobre aquel caso. ¿Qué hacemos cuando en 3 metros, si hacemos un alero de 1 metro y otro metro, al final quedamos como si eso fuera un túnel? Se da mucho ese problema. Bueno, aquí termino mi charla. Cualquier cosa, estamos disponibles ahora para las presentaciones. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias.